sistema sensorial. La función sensorial aferente es aquella que lleva la información desde los receptores o células especializadas que captan la información del medio externo o interno hacia el sistema nervioso central. Es entonces que nos centramos en esta función, hacia la sensación. La sensación se constituye como aquel conocimiento del cambio en el medio, ya sea interno o externo. La localización de los receptores es así como el estímulo originario que se activan de estos. Es otra clasificación interesante ya que se agrupan de un por tipo de estímulo que se presenta y son los esteroreceptores, los interoreceptores y los propioreceptores. Otra manera de estudiar los receptores sensitivos es mediante el tipo de estímulos destacados. Los tipos de conexión axonales que llevan la información desde el lugar del estímulo hasta el sistema nervioso central. Funciones y funciones somáticas. Las principales funciones del sistema nervioso somático se pueden reducir a las siguientes: transmitir información sensorial al cerebro y conectar el sistema nervioso central con los órganos, los músculos y la piel. Enviar y transmitir órdenes a los músculos para producir movimientos voluntarios y activar movimientos del cuerpo involuntarios o reflejos. Esto quiere decir que el sistema nervioso somático es muy importante, ya que él controla nuestros movimientos. Si vamos a levantar un brazo, sería un movimiento voluntario. Si, por decir, nos lanzaran una pelota y nosotros reaccionamos, sería como un reflejo. Ese sería un movimiento involuntario. Sensibilidad visceral. La sensibilidad visceral es una respuesta fisiológica normal de las estructuras huecas del tracto alimentario y su alteración. Pero, ¿cómo se altera? Cuando hay problemas como acidez gástrica, cáncer, síndrome del intestino irritable, intolerancia a la lactosa. También cálculos biliares, colicintitis y colagintitis. Todo esto se presenta con dolor, malestar torácico o abdominal y las alteraciones de la evacuación intestinal, ya sea diarrea o constipación. Hipersensibilidad es cuando el organismo reacciona con una respuesta inmunitaria exagerada ante algo, ejemplo, artritis reumatoide, lupus, dermatitis alérgica. La capacidad de percibir tales sensaciones subjetivas tiene orígenes evolutivos. Las regiones del cerebro involucradas en los sentidos viscerales son anteriores a las capas delgadas de la neocorteza, que es el centro del pensamiento racional en la parte superior del cerebro. La estimulación se refiere a la entrada de información que rodea nuestro sistema nervioso a través de los sentidos para producir percepciones y sensaciones. Así, a través de los sentidos y el descubrimiento por los movimientos, experiencia y acción, se forma el proceso de retención y asimilación, concentración, coordinación de la información. Estimular los sentidos es el primer componente de todo aprendizaje. Así, desarrollas funciones básicas y cognitivas, memoria y atención. Y el avance de funciones cognitivas superiores, pensamiento, creatividad, lenguaje y solución de problemas. El principal objetivo de la estimulación es lograr el desarrollo normal del individuo y mejorar la condición de vida de las personas con algún tipo de discapacidad. En consecuencia, trabaja las percepciones y las sensaciones, siendo capacidades básicas del ser humano, que ayudan a tener un mejor manejo en las emociones. También promueve la interacción y el desarrollo de la comunicación, siendo las necesidades humanas. Durante los primeros años y meses de vida, el desarrollo sensorial y perceptivo en los niños
será muy significativo e importante, ya que los avances en esta área conforman las bases del resto del desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, social y afectivo. De un estímulo. El proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la energía física del estímulo sensorial, ya sea presión, temperatura, ondas electromagnéticas, entre otras, en potenciales de acción, unidad fundamental de información en el sistema nervioso, se denomina transducción. Este se produce en una zona especializada de la membrana del receptor primario o de la célula receptor especializada denominada sensor. La energía físico-química inducida por el estímulo provoca en esta zona un cambio en la permeabilidad de la membrana del receptor y, en consecuencia, se produce bien de forma directa, bien mediada por mensajeros intracelulares, la apertura o el cierre de los canales iónicos, produciéndose un flujo de corriente que induce modificaciones en el potencial de la membrana. La entrada de cargas positivas hacia el interior provoca una despolarización, mientras que si se produce una salida de cargas positivas desde el interior, entonces se producirá hiperpolarización. Este cambio en el potencial de la membrana se denomina potencial de receptor. La generación del impulso nervioso tiene naturaleza eléctrica, resultado de una distinción en la carga de energía que atraviesa la membrana plasmática de la neurona. Esto está constituido por 4 fases del impulso nervioso: el potencial en reposo, formación del impulso nervioso, desplazamiento del impulso nervioso, transmisión sináptica. El potencial de reposo. En el momento en que la neurona deja de transmitir de manera operante, es porque pasa de estado de reposo preparada para transmitir nuevos impulsos nerviosos. La formación del impulso nervioso. Cuando se presenta un estímulo en el área receptora de la membrana neuronal, se produce un potencial generador si alcanza el grado de excitabilidad de menos 65 a menos 55 milivoltios. Se genera un impulso nervioso causando la despolarización. De allí viene el desplazamiento del impulso nervioso. Viaja por la membrana a lo largo de la neurona hasta llegar al extremo axónico, desplazándose de forma de ondas eléctricas a lo largo de las fibras nerviosas. Y por último tenemos a la transmisión sináptica. La transmisión sináptica va desde el extremo aferente de la neurona, que comprende el cuerpo y las dendritas, hasta el extremo deferente. Aferencias sensitivas. Las aferencias sensitivas son todo lo relacionado con los estímulos sensitivos que llegan a la médula espinal. Las neuronas son las encargadas de la recepción de sensaciones para transmitirlas al cerebro. Las neuronas deferentes son las que se encargan de conducir la información del cerebro a los músculos implicados. ¿Qué información transmiten las vías aferentes? Pues estas varían dependiendo del tracto que reciben los estímulos sensitivos. Estos tractos son los siguientes: el tracto espinotalámico, que transmite la sensibilidad dolorosa, cambio de la presión, temperatura, y el tracto no discriminativo, el tracto espino-reticular, que se encarga de transmitir la sensación del dolor. El tracto espinocerebeloso son 4 tractos que tienen la función de llevar la sensibilidad inconsciente, y el tracto espino-olivar, que además de ser sensitivo, interviene en el movimiento y en el aprendizaje. Afecciones de las vías aferentes. Algunas afecciones pueden encontrarse ubicadas o causa en patologías de las vías aferentes, aquellas fibras nerviosas que conducen el impulso nervioso hasta la médula. Por ejemplo, uno de estos puede ser la desinhibición excesiva de la aferencia sensitiva del nervio trigémino, que puede desencadenar en una migraña con mareos. Yo les voy a hablar sobre las sensaciones táctiles. La piel es el órgano sensorial encargado del tacto. A través de ella describimos 4 tipos de sensaciones: el dolor, el calor, el frío y el contacto. Estas sensaciones son originadas de acuerdo a cada tipo de receptor que tengan que ver con el tacto, la presión, la comezón y la vibración. En el caso de la comezón tienen que ver los receptores químicos. Las sensaciones referentes a las vibraciones son señales táctiles repetitivas. Las sensaciones les da a cada individuo la capacidad de poder interpretar, receptar e integrar cada tipo de sensaciones que éstas reciban. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Silva. El día de hoy les voy a hablar sobre las sensaciones dolorosas. El dolor es una experiencia sensorial y también emocional que se da de forma subjetiva, ya que esto es desagradable, porque pueden experimentar todos aquellos los seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. En este caso existen 2 tipos de dolor. En este caso se pueden dar agudos y de forma crónica. En general, el dolor agudo aparece de repente debido a una enfermedad, lesión o inflamación.
A menudo puede ser diagnosticado y tratado, puesto que la sensación de dolor es muy importante, ya que esto nos refiere una alerta ante algún agente nocivo e interno en nuestro organismo, es decir, que ayuda a determinar una posible enfermedad o patología. Los nociceptores ya referidos intervienen en este proceso, sobre todo en una localización del dolor. Sensaciones propioceptivas. Estas informan sobre cada acción que realiza nuestro cuerpo, ya sean los músculos, tendones, articulaciones y otros componentes. Estas también regulan el equilibrio, procesan órdenes dirigidas desde las articulaciones y los músculos hasta la posición exacta de los mismos. Estas tienen una información kinestésica que estas recorren por fascículos medulares ascendentes hacia el tálamo, proyectando desde esa instancia hacia la corteza cerebral del lóbulo parietal. Estos impulsos de esta clase llegan al cerebelo y pueden presentar rara adaptación permitiendo datos continuos. Las funciones es que regulan el equilibrio, coordinan movimientos y mantienen el nivel de alerta. Los componentes son los receptores nerviosos encontrados en los músculos articulacionales, tendones y los huesos. Ellos son órganos tendinosos de Golgi, receptores de piel y sinestésicos articulares. Funcionan con similitud a los acelerómetros del teléfono celular. También existen los nervios aferentes, transmiten toda información recogida por los receptores propioceptivos, así para enviarla al sistema nervioso central. Se conectan con los receptores cutáneos y reciben los datos sensoriales, pasan por la médula espinal y los envían a las estructuras del encéfalo con el fin de que se produzca una respuesta motora. Asimismo, entre sus componentes podemos encontrar las neuronas de primer orden, segundo orden y tercer orden, también sus tractos y sus fibras. El sistema nervioso central es un ordenador central propioceptivo, es donde se envían órdenes necesarias a las mismas articulaciones y músculos para producir tal reacción. Las sensaciones propioceptivas, o también llamadas conciencia de posición y movimiento articular, de velocidad y de detección de la fuerza de movimiento. Está la estatesia, provisión de conciencia de posición articular estática, la sinestesia, conciencia de movimiento y aceleración, y las actividades efectoras, respuesta refleja y regulación del tono muscular. Estas se ejecutan en respuesta ante los estímulos que se reciben.